Hola amigos, ¿cómo están? La semana pasada y la anterior estuvimos hablando de cómo los movimientos filosóficos han atacado las verdades de la creación y el sábado a lo largo de los últimos 200 años con la intención de desacreditarlas. Como decíamos 2 lecciones atrás, en este tiempo en el que vivimos hay un poder que invita al mundo a decir como el faraón de Egipto: ¿quién es Jehová Dios para que yo oiga su voz? Un poder que se siente superior a Dios en conocimiento y ridiculiza a sus siervos. Satanás utiliza el saber humano para apartar al mundo de Jesús y hacer que la sociedad sea incrédula o sea atea. En nuestro estudio de esta semana analizaremos el siguiente movimiento que el diablo va a llevar a cabo en lo que nos resta de historia hasta que Jesús venga. Las profecías señalan que en el fin del tiempo hará que un antiguo poder que desafió a Dios vuelva a surgir con toda su fuerza, tratando de llevar al mundo a una falsa adoración. Ese poder es Babilonia, descrita en la Biblia como la madre de todas las rameras, y se proyecta a lo largo de la historia para resurgir amenazante y ebria de la sangre de los mártires. Nuestro estudio de hoy será apasionante, nos hará abrir los ojos y ver claramente los engaños satánicos que tienen hechizado a este mundo. El clamor del ángel nos hará despertar y tomar conciencia de la necesidad de salir del encantamiento al que esta gran bruja diabólica llamada Babilonia se ha dedicado a lo largo del tiempo. Toma tu Biblia, toma tu papel, toma tu lapicera y entremos juntos en este estudio, que lo que vamos a hablar te concierne. Bueno, antes de empezar, te digo lo que te digo siempre: si te gusta lo que estás viendo, dale al like, porque para nosotros es importante saber que estamos siendo apoyados por ti. Por otro lado, si es la primera vez, o la segunda, o la tercera que estás viendo este programa, pues suscríbete para que puedas recibir los videos directamente. Hoy te voy a pedir además que compartas esta lección con tus amigos de la iglesia, del trabajo, de tu familia, para que podamos ser más los que estamos estudiando las Escrituras. Y por último, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, porque como te digo, es bueno que podamos compartir juntos esto. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Muy bien. Mira, desde el principio de los tiempos aparece Babilonia, esta ciudad en el registro sagrado, siendo la primera en la historia de los hombres después de que ocurriera el diluvio. En Génesis 11 encontramos a los hombres construyendo una ciudad con una torre con la que pretendían llegar al cielo. La gran mayoría de las ilustraciones de Babel a lo largo de la historia del arte nos muestran una torre de dimensiones descomunales que trata de subir por encima de las nubes. Dios había prometido que nunca más desataría un diluvio sobre la tierra, Él no lo permitiría más. Pero para ellos la palabra de Dios no era confiable. La torre era el símbolo de que Dios no era confiable. Fue construida como un símbolo que desafiaba la voluntad y la palabra de Dios. Ellos sustituyeron las instrucciones del cielo por los conceptos humanos, tratando de dar gloria a su propia creación. Pero además tengo la impresión de que el autor del Génesis quiere mostrarnos, pues eso, algo más, ¿no? Tal torre pretendía hacer llegar al hombre al cielo a través de lo que esa construcción, o el propósito que tenía esa construcción. En las culturas mesopotámicas, la cima de la torre o del zigurat, ¿no?, era el templo del dios, y desde allí se abría lo que hoy llamaríamos, no sé, algo así como un portal que conectaba lo humano con lo divino. Su propósito consistía no solo en rechazar a Dios, sino alcanzar el cielo, desafiando y obviando al propio Creador. Como el pecado de Lucifer y la tentación original, pretendía ser igual a Dios, llegar hasta el trono de Dios. Igualmente,
La idea de construir una torre que llegue hasta el cielo tenía la intención de adquirir una fama mundial para que de esa forma pudieran llegar a dominar toda la creación de Dios. Babilonia sería la salvadora del mundo. Como respuesta al rechazo y a la desobediencia que los seres humanos tenían hacia Dios, el Señor cambió sus lenguas en ese lugar y no pudieron seguir la construcción debido a la falta de entendimiento. El nombre de aquella ciudad fue, como bien sabemos, Babel. Y desde entonces, esa ciudad, ese poder simbolizado por Babel, Babilonia, trató de confundir al mundo entero con sus mentiras, sus abominaciones. Tomó el culto a Dios y lo manipuló a su conveniencia. Esto es interesante empezar a verlo desde el punto de vista histórico. Ahora, si te parece, saltamos al mensaje de Apocalipsis, el mensaje del segundo ángel, donde se anuncia la caída de Babilonia. Allí podemos ver el conflicto entre la adoración a la bestia y la adoración a Dios. Si recordamos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, se nos mostraba una visión en la que aparece una mujer encinta, vestida de blanco, que está para dar a luz y a la vez está siendo acechada por el diablo que intenta matar a su hijo cuando nazca. Da a luz y el cielo toma a ese hijo, según la profecía, o según el relato, para Dios y para su trono. El diablo dragón, no pudiendo acabar con el Hijo de Dios y terriblemente irritado, se dedicará ahora a perseguir a la mujer y a su descendencia. La mayoría de los teólogos reformadores estaban convencidos que esta mujer representa al pueblo de Dios antes del nuevo pacto y después del nuevo pacto. Es decir, originalmente era el Israel bíblico y posteriormente sería la iglesia bíblica a través de todas las edades. ¿Por qué una mujer? Bueno, pues a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que Dios ejemplifica su relación con su pueblo como el de un esposo amante con su enamorada esposa. Y ejemplos, pues podemos ver muchos, podemos ver, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, todo el libro de Cantares. O podemos ver Isaías 62.5, o Jeremías 3.14, o 2 Corintios 11.2, este texto me gusta especialmente, o Apocalipsis 19.7, que es bien claro. Esa mujer es pura, y su descendencia representa a aquellos que guardaron los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 17 dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Cuando llegamos al capítulo 17, nos encontramos al ángel llevando a Juan para que vuelva a mirar en visión. Juan se alarma y se sorprende en gran manera al ver esta escena. Una mujer vestida de púrpura y escarlata cabalga sobre el escenario del tiempo. Ella cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama la madre de todas las rameras. Si en el capítulo 12 veíamos a una mujer pura que daba a luz al Mesías de Israel, ahora estamos viendo la contraparte de esa mujer pura. Por lo tanto, podemos concluir que si la primera representaba una iglesia fiel, esta segunda mujer prostituida representa a una iglesia infiel que ha terminado en una relación ilícita con los reyes de la tierra. Ella ha dejado su verdadero amor, que es Jesucristo. Aquí el apóstol Juan
nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que persigue a los santos y derrama su sangre. Se viste de púrpura y escarlata, que son los colores de la Iglesia de Roma, y que tiene una poderosa influencia sobre todo el mundo. El texto dirá o dice que ella ha fornicado con los reyes de la tierra y todos sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo podemos definir ese término, el término fornicación? Pues bien, la fornicación es una unión ilícita. Si estábamos hablando de una relación entre Dios y su Iglesia, será entonces un sistema eclesiástico corrompido por principios humanos. Se trata de la unión de los intereses humanos prevaleciendo sobre los planes de Dios. Este sistema se presenta como divino, pero por dentro está podrido. El vino que simboliza la sangre de Cristo ahora se ha convertido en un brebaje corrupto que embriaga, que hipnotiza y que hechiza a los seres humanos. Esta mujer no solo falsea la religión del Dios verdadero, sino que se otorga la capacidad de la salvación y el nombre del mismo Dios. Por eso se llama Babilonia, porque sigue siendo la misma del comienzo. Más adelante nos dirá la palabra que se ha convertido en habitación de demonios. Considera bien esto, porque no es cosa baladí. Mira, la antigua Babilonia es llamada tierra de ídolos y de imágenes en Jeremías capítulo 50 en el verso 38. Cuando el rey de Babilonia se sentaba en el trono real de su templo, hablaba como un dios. Sus órdenes eran supuestamente la voz de un dios. De nuevo, en los últimos días surgirá un sistema, es lo que nos está hablando Juan, un sistema de iglesia unido con el Estado, llamado la Babilonia espiritual, cuyo dirigente espiritual alegará hablar como Dios. Se declarará que su autoridad es la palabra de Dios misma. El apóstol Pablo expone este poder con este lenguaje. En 2 Tesalonicenses 2:4, y él dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El líder de la Babilonia espiritual sostendrá que su palabra tiene la autoridad del mismo Dios del cielo. Y si te das cuenta, solo el poder religioso que gobierna desde el Vaticano se ajusta a esa descripción. En el capítulo 12 se representa el pueblo fiel del antiguo y del nuevo pacto. Esa mujer dio a luz al Mesías de Israel y después fue perseguida y huyó al desierto para ocultarse de la vida pública durante 1260 días simbólicos. Si se contempla la ramera del capítulo 17 como la contraparte de la mujer pura de Apocalipsis 12, podemos concluir que la ramera representa una iglesia infiel que ha entrado en una relación ilícita con los gobernantes políticos de este mundo, con los reyes de la tierra. La Babilonia del tiempo del fin es una cristiandad apóstata que ha adoptado las formas paganas de culto cristiano, ha cambiado la ley de Dios del pacto y ha establecido alianzas con los poderes políticos. El propósito más elevado del Apocalipsis es instar al pueblo de Dios a salir de Babilonia y a seguir a Cristo. En el capítulo 18, en los versos 4 y 5, nos encontramos el llamado de Dios a su pueblo cuando nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios dirige a su pueblo a salir de una sociedad corrupta, madura para el juicio, lo invita a avanzar hacia la tierra prometida. Este llamamiento nos tiene que despertar porque tiene el propósito de estimular a los hijos de Dios la urgencia de la situación de esta adoración falsa. Este llamamiento es la llave para que
para todo el capítulo. Juan nos está llamando para que veamos a esta ciudad. Apela a los cristianos para que vean la realidad de la situación y para que actúen de acuerdo con eso. Miren, el mundo está intoxicado gracias a Babilonia, con un sinfín de falsas ideas religiosas. Babilonia ha hecho beber a todos de su licor y ha engañado y hechizado al mundo entero. No olvidemos que en la Biblia las bestias representan reyes o reinos. Babilonia gobierna sobre todos ellos. Se ha unido a ellos a través de una unión ilícita. Cuando una nación le da la espalda a los principios del reino de Dios, se vuelve como una bestia. Y por otro lado, cuando la Iglesia deja su verdadero amor, que es Jesús, y busca el poder y el apoyo del Estado, compromete y falsifica los principios bíblicos, convirtiéndose en la ramera. Amigos, palabras tristes pero reales. Jesús es muy claro y esto es así, Él no se anda con chiquitas. Esto que señala el libro de Revelación no es un desliz más, es la obra de siglos y siglos falsificando las palabras de Cristo, atentando contra la verdad, persiguiendo a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús, sentándose en el trono de Dios y haciéndose pasar por Dios, instituyendo la adoración a las imágenes, fomentando el politeísmo, blasfemando, otorgándose a sí misma el perdón de los pecados y un larguísimo etcétera. La Iglesia pura de Dios tiene un fundamento sólido, que es Jesucristo. Está basada en las enseñanzas de la palabra de Dios y es dirigida únicamente por el Espíritu Santo. Esta iglesia fue edificada por Jesús mismo. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 18, dice: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. La autoridad de la iglesia proviene de su palabra, no de ningún magisterio exclusivo con sus propias enseñanzas religiosas humanas, ¿no? Si hay un líder religioso que sustituye o eleve las opiniones o tradiciones humanas en lugar de o por encima de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, simplemente está fomentando la confusión babilónica. El apóstol Pablo señala que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Esto es lo que dice Pedro. Él es la piedra. Jesús es la piedra, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro, dice aún, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amigo, es hora de tomar la decisión. Sigue a Jesús. No permitas que el hechizo de Babilonia te mantenga sometido. Sal de donde tengas que salir y aférrate a Jesús y a su palabra. Él ya viene. Hoy te llamo a que puedas tomar esa decisión, a que encuentres a tu Señor y dejes que sea Él el que te encamine hacia la vida eterna. Nos vemos.